Y ahora varios días después de lo sucedido en la fiesta del Lord Rich, Alice estaba teniendo una fiesta del té junto a sus amigas, las cuales están muy interesadas porque Alice fue a la fiesta de Lord Rich y de forma burlesca le estaban preguntando si de casualidad allí conoció a un caballero encantador, por lo que al oír estos comentarios burlescos Alice solo les pedía que por favor no se burlen de mí. Pero en ese preciso momento en que la sirvienta estaba a punto de retirarse, Cow hizo que apareciera una nota en su nuca, por lo que al verla Alice le dice a la sirvienta Jubile, espera un momento, por lo que al oírla la sirvienta se detiene y Alice sin darse vuelta le dice que parece que has estado robando galletas de la despensa, deberías decirme si quieres comer algo. Y al oír ese regaño de Alice la sirvienta se inclina diciéndole a la joven, mis disculpas joven dama. Unos momentos después Alice estaba revisando junto a Cow las notas que él le tenía preparado con la información de sus amigas y al revisarlas se da cuenta que Charlotte quiere unirse a la casa de Distales, y su amiga Louise hoy estaba celosa de ella, por lo que al darse cuenta de eso se ríe diciendo que esto es un poco extraño, aunque todos seamos amigas estamos ocultándonos secretos y en especial otros nobles como yo. Pero bueno, tú eres el único con quien realmente puedo ser yo misma, pues tú entiendes cómo me siento, Cow. Pero su momento se ve interrumpido por una chica la cual estaba corriendo para saludar a su hermano, por lo que ésta al verla se queda sorprendida y al abrazarla él le pregunta por qué estás aquí. Pero en ese momento llega Sebas, para explicarle al chico que la joven dama le pidió al maestro que inicia una investigación para resolver su asunto, pero al oír esto el joven no se podía creer lo que estaba oyendo pues estaba impresionado, pero la chica rápidamente le dice eso es cierto, además yo no soy la única, pues otras personas también están recuperando sus tierras, y Sebas continúa la explicación diciendo que el maestro ha ordenado que todas las propiedades incautadas sean devueltas. Esto no quita el hecho de que nada de esto haya sucedido aún, pero, y antes de que terminara su conversación la joven dama parece preguntándole si acaso los estás poniendo y al verla la chica se dirige a saludarla diciendo joven señora Alice, todo esto es gracias a usted joven madam. Es genial ver que eres libre ahora. Lima le contesta, le dice, pero al ver todo eso el chico reflexiona de sus anteriores hechos y se inclina para pedirle disculpas a Alice por sus anteriores acciones. Eso provoca que ella se sorprenda al ver que su actitud había cambiado mientras que desde una ventana su padre y su madre la estaban viendo. Con el señor diciéndole a su esposa Alice ha cambiado, pues hasta hace poco ella solo estaría en su cuarto leyendo todo el tiempo, no me acuerdo haberla vista tan alegre antes. Y al ver la actitud de su esposo la señora cierra el libro que estaba leyendo y le responde a su esposo diciéndole o entonces no te has dado cuenta, parece que incluso volviéndose padre un hombre no se vuelve menos tonto. Ese comentario provoca que el señor se sorprende y le grita a su esposa estás diciendo que ella está interesada en un hombre. Y ahora volviendo a la habitación de Alice, tanto ella como Cow se estaban tomando un descanso en la cama y ella abre la conversación diciendo no sabía que recibir agradecimiento se sentiría tan bien y todo esto es gracias a ti, Cow, pues desde que llegaste aquí me he sentido renacida, gracias Cow, y mientras tú estés aquí no necesito, amigos, dinero, o incluso familia. Así que prométeme que tú estarás conmigo, Cow. Esta última declaración de Alice provoca que Cow se quede pensando un momento. Y a la mañana siguiente, la sirvienta Jubile le dice a sus compañeras que la joven señora habla como si pudiera leer la mente, y si lo admito no debía haber comido esas galletas pero es demasiado escalofriante. Toda esa conversación estaba siendo vista por Cow, pero en ese impreciso momento llega a Sebas el cual le pregunta a Cow, ¿o está solo? Pero con la mirada Cow le dice a Sebas que quiere hablar con él. A lo que éste recibe una carta de Cow preguntándole si realmente está bien que yo esté aquí, y al leerla Sebas se queda pensando un momento y le pregunta a Cow si eso es lo que actualmente deseas, y confundiendo a este y Sebas le explica que si fueras meramente un perro que puede escribir estaría bien que puedas estar con la joven madame, pero, luego de este reciente incidente, he comenzado a creer que tú tienes un importante deber. Tu extraña existencia y ese extraño poder podría tener un significado más profundo, pues si tú puedes ayudar a otros como nos ayudaste a nosotros, entonces yo no debería tenerte confinado aquí. Además la joven dama fue capaz de madurar solo porque tú estabas aquí para ayudarla. Esos comentarios terminan sorprendiendo a Cow. Pero antes de que Sebas pudiera indagar más este se levanta diciendo parece que mi hábito de contar largas historias ha hecho un problema otra vez, por favor solo olvida esta conversación pues al final solo soy un hombre viejo, hablándole a un perro normal.
Eso termina provocando que Kou reflexione de su situación, mientras que por otro lado Alicia alegremente estaba entrando a su habitación mientras le decía a Kou: tengo varios libros nuevos que me parecieron interesantes, ¿cuál te gustaría leer? Pero antes de que Alicia pudiera continuar se da cuenta que Kou tenía una nota en su hocico, por lo que al verla ella se dirige a leerla y al tomarla se da cuenta que la nota decía: creo que es tiempo de irme. Esa nota deja sorprendida a Alice y pregunta: ¿a qué te refieres? ¿No te gusta estar aquí? Por favor, tan solo dime qué es lo que te molesta. Y con las notas Kou le explica a Alice que no esté incómodo aquí, pero quiero ver más del mundo y si no me voy pronto te volverás demasiado dependiente de mí. Y al leer la información de las notas Alicia termina quedando asustada y responde: no, esto es una broma, ¿verdad? Me prometiste que estarías conmigo, ¿ya no te gustó más? Ya al escuchar todo eso Kou trata de responder sus dudas con una nueva nota, pero ella se niega a leerla diciendo: no leeré eso, tú puedes leer mi mente, cierto, debería ser capaz de decir cómo me siento justo ahora, y tú me dejas, yo. Todo eso provocó que Alice empezara a entrar en una profunda tristeza y depresión, por lo que Kou al verlo en ese estado solo le dice: lo siento, Alice. Y unos momentos después Alice se había tranquilizado, y se encuentra que enfrente de ella había bastantes notas dejadas por Kou, pero al darse la vuelta para tratar de buscarlo y hablarle se da cuenta que había un pájaro enfrente de Kou. Y lo que decían las notas era: querida Alice, la próxima vez que nos encontremos, estoy seguro que tendré una apariencia diferente, pero no te preocupes, sin importar qué tan lejos estemos o cuántos años hayan pasado. Seguiremos siendo amigos, y un día volveré y te contaré sobre mis viajes, así que deberías ir y hacer amigos humanos. Al ver esas notas provocan que Alice empieza a llorar mientras que observa que el pájaro que estaba enfrente de su perro salía volando de su habitación, por lo que esta tristemente sostiene a su perro, y se despide de Kou diciéndole: yo haré mi mejor esfuerzo, mientras este estaba volando en el cielo pues había poseído el cuerpo de la ave. Y ahora con un nuevo cuerpo de ave Kou se decía a sí mismo que volar es realmente asombroso, pues toma demasiado tiempo llegar a Kurkal en carruaje, pero seré capaz de regresar en no más de un día. Pero sin previo aviso Kou se da cuenta que debajo de él un carruaje con humanos estaba siendo atacado por lobos. Y logra escuchar la conversación de las personas que están protegiendo, diciendo: bastardos siguen saliendo de la nada, y entonces uno de sus subordinados le pregunta a su capitán: ¿qué tal si escapamos y acabamos con esto? Y rápidamente su capitán le dice: no digas tonterías, enfócate en el trabajo. Todos no los dejen acercarse a nuestro empleador, mantengan la línea defensiva incluso si mueren. Todo esto se lo decía a sus compañeros que estaban protegiendo el carruaje. Y una de sus compañeras, la cual estaba encima del carruaje disparando flechas, se queja al darse cuenta que el número de los enemigos no paran, y uno de los aventureros dice: su líder está cerca. Hay tantos de ellos y se ven como si estuvieran siendo controlados, pero sus palabras se ven interrumpidas por un compañero diciéndole: capitán Mandel, tenemos un problema. ¿Cuál es?, pregunta el comandante Mandel, y el joven le responde que el puente colgante es demasiado pequeño para que puedan pasar. Cálmate, Beard, los contendremos aquí. Tú y Lir Pavan cuidarán el carruaje, pues tenemos civiles ahí. Lev, ¿puedes ver algo desde ahí? Y su compañera, la cual estaba dentro del carruaje, le responde que hay mutantes reuniéndose alrededor y se pregunta si acaso están intentando emboscarnos, y el capitán se da cuenta que ya no hay otra opción, y con estas palabras dichas el capitán se pone en postura de combate y les dice a todos que lidiará con los enemigos. Adelante Mandel y Dade, ustedes protejan nuestra espalda, y al escuchar eso Mandel grita: pero capitán, hacer eso solo. Sin embargo, antes de que pueda decir algo más su capitán le dice que Lev y Karran me ayudarán. Además, mi cuchilla de viento puede lidiar con una docena o más de lobos perfectamente. Pero rápidamente Mandel le dice a su capitán: su líder puede estar aquí o bien del otro lado, pero es demasiado peligroso, y deberíamos ser más. Y antes de que pudiera terminar esa frase un enorme rugido se oye a sus espaldas, provocando que estos se den la vuelta. Y al hacerlo se encuentran con el jefe de la manada de lobos, y al verlo Mandel dice que eso es un oso con cuernos. Y el capitán dice: bueno, el jefe que lideraba a los lobos mutantes por fin hace su aparición. Vicecapitán Mandel, hágase cargo ahora, pues yo no dejaré que esa cosa pase por aquí. Todo esto se lo decía el capitán mientras se ponía enfrente del oso con cuernos para enfrentarlo, sin darse cuenta que detrás de él también había otro oso con cuernos, por lo que al darse cuenta todos se quedan sorprendidos, a lo que el subcapitán les dice a todos que el capitán está en peligro.
Y le ordena a Karen que cubra al capitán, pero al ver que ella no hacía nada el subcapitán le grita ¿qué estás haciendo? Pero Karen con una cara de confusión le dice que ese oso es extraño. Y a continuación vemos como el oso con cuernos ataca al otro con tanta fuerza que lo terminan tumbando al suelo, y al ver esa hazaña Mandel pregunta si acaso están peleando entre ellos, pero su capitán le aclara que solo un grupo de lobo puede ser dirigido por un oso con cuernos, por lo que ellos deben estar luchando por territorio o por la posición de líder, pero nosotros podemos ver que este nuevo oso con cuernos estaba siendo controlado por Ko, el cual amenaza al oso con cuernos diciéndole que se rinda, pues incluso si él venciera a este oso, él simplemente tomaría de posesión su cuerpo, además de estar seguro que él no disfruta sentir dolor, por lo que al entender esa amenaza el oso con cuernos junto con sus subordinados se retiran del área. Y al ver esa situación algunos aventureros estaban confundidos mientras que Karen solo estaba feliz diciendo el oso nos ha salvado, pero el capitán fastidiado de la situación ordena al conductor que avance para salir de aquí mientras podamos. A lo que éste le ordena a los caballos a que se muevan a toda velocidad, y mientras eso sucedía Karen se despedía del oso diciéndole gracias, a lo que Cole le responde levantando el brazo, y al ver esta situación tanto el conductor como uno de los aventureros no se podían creer lo que estaban viendo. Y al ver que la situación ya se había terminado el pájaro de antes regresa y aterriza en la espalda del oso, por lo que al ver esa situación Cole se prepara para poseer el cuerpo del ave y regresar a la casa de Elmer. Pero entonces se da cuenta que hay un problema, si ahora abandona a este oso con cuernos este volvería a atacar a la gente, por lo que se pregunta qué debería hacer. Y unos momentos más tarde vemos que el grupo de aventureros habían bajado de los carruajes para tomar un descanso y retomar fuerzas con una de sus colegas viendo la situación diciendo que esto no está bien ya que tenían bastantes heridos. Y al ver la actitud de su colega el capitán va y le pregunta si sucede algo Franche, y ésta le contesta no tengo suficientes medicinas para todos los heridos. Así que incluso tú no puedes hacer nada ahora, le pregunta el capitán y ésta le aclara que tampoco hay ingredientes medicinales por aquí, así que no esperes nada hasta que lleguemos al pueblo. Todo esto lo decían sin darse cuenta que detrás de ellos estaba Ko, el cual cerca de ahí les había dejado varias pociones medicinales, y ahora con las pociones entregadas se propone a irse de ahí pues su nueva apariencia podría generar problemas. Mientras este pedía que tuvieran suerte para encontrar las pociones que les había dejado sin darse cuenta que una aventurera se había lanzado en contra de él, y vemos que esta aventurera era Karen, la cual juguetonamente le dice a Ko te tengo. Todo ese ruido y escándalo provocó que los demás se dieran cuenta que Ko se encontraba en ese lugar, por lo que Franche estaba asustada al darse cuenta que era el mismo oso de esta mañana y con el capitán ordenando a Karen que se aleje de él. Y esos gritos hicieron que todos los demás aventureros se pusieran en guardia y empezaron a rodear a Ko, y en ese momento todos se están preparando para atacarlo. Pero son detenidos por Karen, la cual les dice a todos está bien, este oso es dócil. Esto generó dudas en todos y el subcapitán Mandel pregunta qué está pasando aquí, pues aunque se vea dócil, eso solo será por ahora, no hay garantía de que no se ponga salvaje luego, y le pregunta a su capitán si deberían matarlo ahora, y este le responde que no estoy seguro, pero uno de los miembros del equipo furioso por la situación dice estoy con el vicecapitán, me acercaré y lo mataré yo mismo, pero Karen todavía subida en Ko le responde que él es un buen oso. Deja de molestarlo de esa forma Dade, eso provoca que Dade se detengan sus avances. Y al ver todo ese escándalo el capitán les ordena que dejen de discutir unos con otros, no nos llevará a ningún lado esto. Lev, ven aquí. A lo que poco tiempo después aparece una chica con una túnica y piel oscura diciendo aquí estoy, y el capitán al verla le ordena que inspeccione al oso con cuernos, a lo que ésta saca su báculo y lo levanta para lanzar un hechizo, pero se termina sorprendiendo y le dice a su capitán que esto es extraño pues su conciencia está oculta, eso provoca confusión en los miembros, pero la chica les explica que otra entidad con un ego más grande lo está controlando. Esa entidad es inteligente y está controlando el cuerpo mientras suprime los instintos del monstruo. Al oír esa explicación el capitán pregunta si acaso hay alguien que está usando magia para controlar el monstruo, pero rápidamente se dice que eso es imposible y la verdadera pregunta es si esta entidad es nuestra amiga o enemiga. Pero su momento se ve interrumpido por Franche, la cual encontró las pociones que dejó Ko, y ésta les dijo que hay suficientes pociones como para curar a los heridos. Y en eso el momento Karen les explica que el oso fue quien las dejó aquí, mientras que por otro lado Lev le explica al capitán que no sabe si es nuestro amigo, pero Karen se está llevando bien con él y ella es buena diciendo si alguien es amigable o no.
mientras que por otro lado vemos que Kou se estaba sacando de la espalda a Karen, pues será un lugar peligroso, por lo que al entender esa situación Karen le da un beso a Kou mientras le dice gracias. Y al ver toda esa situación el capitán responde: de acuerdo, si esto no es un truco entonces podremos usarlo para tratar con animales en el camino, y por favor que alguien calme a Dave. Y ahora con todo este asunto solucionado, la partida de aventureros estaban en el carruaje mientras que Karen se encontraba montando a Kou, mientras que adentro del carruaje había una disputa en donde uno de los aventureros preguntaba si realmente era buena idea llevar a ese monstruo con nosotros y el capitán le responde que estamos en una situación difícil y, en este momento necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir, y el subcapitán lo complementa diciendo que no solo hay muchas personas heridas sino que la reposición de nuestras medicinas no es posible en este momento, mientras que por otro lado Lev no estaba poniendo atención a la situación pues estaba recordando el perro demoníaco que había conocido en la mazmorra. Y ahora en una posada se encontraban los aventureros, comiendo y bebiendo para recuperar energía y alegrándose por la deliciosa comida, mientras que en otra mesa el capitán y su capitán estaban teniendo una discusión en donde checaban las ganancias de su anterior misión y en que lo deberían de gastar pues ahora tienen que reparar su equipamiento y el carruaje sin olvidar que no tienen medicinas. Y al ver esa situación tan desesperada el capitán responde: tenemos suerte que encontramos toda esa medicina pues de lo contrario estaríamos en graves problemas, pero bueno, vamos a comprobar esto mañana con la asociación de aventureros pues puede ser que tengan un trabajo decente para nosotros, dice Mandel. Y el capitán le contesta que eso no sería una mala idea pues si no ganamos algo de dinero pronto estaremos en quiebra pues terminamos perdiendo un montón de dinero en Varase después de no poder conseguir ese amuleto, pues en el momento en que murió la bestia el amuleto desapareció. Pero su momento se ve interrumpido por Lev, la cual le dice al capitán que sobre eso me di cuenta de algo. Y ahora volvemos a cambiar de escena con Karen, la cual estaba sosteniendo una brocheta enorme en cada mano mientras estaba buscando a Kou, sin darse cuenta de que estaba siendo seguida por alguien, el cual le dice: oye, ¿qué hace una señora como usted paseando por este camino a estas horas? ¿Estás buscando algo? Si es así te puedo ayudar. A lo que después de oír esa propuesta Karen responde que está bien pero solo estoy mirando por aquí, pero de repente detrás de ella alguien la ataca, para inmovilizarla, pero al verse en esa situación Karen no tiene ni el más mínimo miedo y les dice a los asaltantes: por Dios, no tengo el tiempo para jugar con ustedes. Pero sin darle importancia a ese comentario los hombres estaban acercándose cada vez más a Karen para atacarla sin darse cuenta que detrás de ellos una bestia se les estaba acercando y cuando se acercó lo suficiente llama la atención de uno de los hombres, por lo que éste se da la vuelta y se encuentra una enorme bestia la cual le ruge en su cara, con tanta fuerza e intensidad que los dos hombres terminan pasmados por un segundo antes de empezar a correr al darse cuenta que el monstruo era un oso con cuernos. Y después de que los hombres se alejaran Karen le agradece a Kou por haberla salvado, pero en ese preciso momento el estómago del oso empieza a rugir, y Karen al darse cuenta de eso le dice al oso que ella tomó 2 brochetas para que pudieran comer juntos, a lo que el oso se pone muy contento al ver la oportunidad de comer carne cocinada. Mientras que por otro lado en la posada el capitán estaba confundido y le pregunta a Lev si acaso ese oso con cuernos es ese perro bestia demoníaco Kou, a lo que ésta le responde: no sé si serán el mismo, pero es el único que he visto con su misma esencia. Esa respuesta sorprende a Mandel, el cual pregunta si ese perro no era solo una mentira de la ciudad creada para atraer a la gente, y el capitán le responde que él pensó eso también, pero que después de llegar a este lugar remoto y encontrarse a ese oso estoy empezando a preguntarme si es realmente solo una mentira, y aún con dudas el subcapitán pregunta: ¿y aún así qué razón tendría para ayudarnos? No lo sé, pero se decía que ese monstruo era amigable con los seres humanos. Mientras tanto en el bosque, Kou tenía problemas pues la comida era muy poca, a lo que Karen se da cuenta que la comida no era suficiente, así que se prepara y saca ciertos artículos de sus bolsillos y al terminar tiene listo en su mano un pequeño arco, y después busca una posición apropiada cerca del río. Todo este acto de habilidad sorprende a Kou, mientras que Karen le explica que generalmente usa esta técnica para cazar así todos los días, pero ahora no estoy cazando para el capitán o para los otros, mientras que vemos que ella recarga sus flechas con energía mágica y las dispara en contra del río permitiéndole cazar varios peces con solo un tiro, a lo que tal hazaña sorprende a Kou. Y vemos que poco tiempo después Karen ya había cocinado todos los pescados que había recolectado,
a lo que le entrega a Kou el pescado más grande y empiezan a comer, a lo que éste estaba bastante alegre por esta situación tan agradable. Y ahora regresamos a la posada, en donde el subcapitán estaba viendo si todos los miembros estaban ahí, dándose cuenta que están Dave, Lirpa, Franco, pero con dudas pregunta dónde está Karen, a lo que esa pregunta hace que todos empiezan a preocuparse. Y de repente desde la entrada de la posada las personas que atacaron a Karen entran, mientras uno de ellos le dice a su compañero: hombre, eso estuvo cerca, quien hubiera pensado que un oso con cuernos aparecería tan cerca de la aldea. Sí, es una pena lo que le pasó a esa bonita pelirroja, pues esos enormes pechos se debieron de haber sentido muy bien, por lo que al oír ese comentario Dave se pone en alerta y se levanta de su silla sorprendiendo al capitán, para a continuación dirigirse con los extraños y con una mirada aterradora les dice a ellos: me encantaría escucharlos detalles de esa historia, y vemos que Dave con solo su aura había atacado a los extraños, por lo que al ver esa situación el capitán trata de detenerlo, mientras le dice que ellos no van a poder hablar si quedan inconscientes, y los abusadores les dicen que vieron una mujer que estaba cerca del estanque detrás de la posada, pero un oso con cuernos de repente nos atacó, por lo que tuvimos que huir. No sabemos lo que sucedió después de eso. Y al escuchar esa historia Dave se prepara para volverlos a atacar, pero el capitán le dice que espere. Y a continuación vemos que todos están corriendo en el bosque, a lo que el capitán pregunta: ¿qué te pasa, Mandel? Y este le responde: no estoy del todo seguro, pues si ese oso con cuernos está siendo controlado por algo amable, entonces probablemente actuó para ayudar a Karen. Y al oírlo Lev responde que ella también piensa lo mismo. Además comenta que he oído que ese perro bestia demoníaco ayudó a unos aventureros a regresar a salvo, pero el capitán les dice a todos: pero al final sigue siendo un monstruo, por lo que es posible que tengamos que prepararnos para luchar contra el oso con cuernos, que es tan inteligente como un ser humano. Pero su conversación se ve interrumpida, pues al parecer uno de sus compañeros señala hacia la distancia lo que parece ser un incendio, a lo que rápidamente Dave se dirige rápidamente hacia esa dirección, por lo que al verlo en ese estado el sublíder le dice: espera Dave, no te precipites, pero él no le da importancia a su comentario y quita los arbustos enfrente de él, y lo que vemos al final es a Karen, que estaba durmiendo en el regazo del oso con cuernos, el cual le señalaba a Dave con su garra que mantuviera silencio, mientras que por otro lado, Karen se había despertado por el escándalo, a lo que está un poco aletargada responde: buenos días, capitán, por lo que estos todavía estaban impactados por la situación. Más adelante vemos que el capitán ya le acababa de explicar la situación a Karen, la cual confundida pregunta si ese es el motivo por el que todos están aquí, a lo que el capitán no le responde y le dice: me gustaría saber por qué estás aquí, y ella le contesta que solo estaba conversando con Kou el oso, a lo que el capitán no se podía creer lo que oía, mientras que el subcapitán impactado le pregunta a Karen si está bien, y por qué le pusiste un nombre al oso, pero ésta le explica que no, ella no le puso un nombre, sino que él dijo que su nombre es Kou, mientras que por otro lado el subcapitán Mandel le dice: oh vamos, estás diciendo que puede hablar, mientras que vemos que Karen estaba recibiendo una carta de Kou, y ésta les explica que ella simplemente está leyendo los papeles que el oso le entrega, y que al parecer él dice que te conoció de antes, capitán, y vemos que en la frente del oso aparece el amuleto de la sacerdotisa. Y este suceso los deja sorprendidos a todos, pues aparentemente el perro bestia demoníaco de antes ahora es un oso con cuernos, además de no saber de dónde vienen esos papeles que aparecen mágicamente, por lo que al ver esa situación Lev responde que eso es un misterio. Y ahora en la mañana siguiente se encontró a Karen en una tienda de armaduras observando los diferentes tipos que habían, por lo que el dueño le pregunta si acaso está buscando una armadura en específico, y ésta le responde que si está buscando una armadura pero que sea más grande, pues estas son muy pequeñas, mientras que vemos que a la distancia Kou estaba sorprendiendo a las personas con su imponente tamaño, y el dueño de la tienda le pregunta a Karen si acaso le gustaría algo por encargo. Aunque aquí tenemos una armadura que se adaptaría bastante bien a ese bonito cuerpo suyo, y Karen al oír eso entiende que aquí hay una confusión y le responde al vendedor que no es para mí, y vemos que Kou entra en la tienda destruyendo la puerta, provocando que el dueño de la tienda se asuste, mientras que Karen le dice al vendedor que él va a ser quien la lleve. Y momentos más tarde los aldeanos del lugar estaban bastante impresionados al ver a un oso con cuernos, mientras que vemos que Karen estaba llegando junto a Kou, el cual estaba vistiendo una armadura, por lo que al verlos el capitán los felicita por su buen trabajo, y al mirar a Kou le comenta que esa armadura no es muy grande, pero al menos no te vas a ver como un monstruo al azar ahora,
Y Karen alegremente le dice que ahora eres uno de los nuestros, mientras que por otro lado uno de los miembros. Se quejaba de la situación preguntándole a su capitán si realmente va a dejar que esa cosa esté con ellos, pues si solo quieren ganar dinero simplemente tendrían que mostrar la fuerza del monstruo para hacerlo. Pero el capitán le responde que es muy probable que Kou sea el perro bestia demoníaco de Barase, y que no solo nos perdonó por matarlo sino que nos está ayudando. Ese comentario provoca que el aventurero se ponga nervioso, pero el capitán le dice que también hay mucho que no sabemos de él, pero solo voy a disculparme y aceptaré su ayuda. Pero de repente aparece Franche, la cual se burla de su compañero diciéndole que a diferencia de ti él no se mete en peleas con matones por las mujeres, por lo que éste se termina enojando por el comentario y enojado le dice que eso no tiene nada que ver con esto, y al ver toda esa situación Karen se ríe mientras que Kou se quedaba callado viendo la situación. Por lo que éste empieza a reflexionar dándose cuenta que ahora él es un aventurero, por lo que ahora se siente un poco feliz, mientras que al mismo tiempo vemos que el pájaro de antes estaba volando a la casa de Alice con una nota amarrada en una de sus patas. Y cuando Alice estaba tomando una taza de té mientras estaba leyendo un libro, llega Sebas con ella para preguntarle si acaso está ocupada. Pues le explica que ha llegado a una carta de su amigo, a lo que Alice se levanta rápidamente al darse cuenta que el pájaro era el mismo en el que Kou estaba antes, pero Sebas sin saber eso le comenta que originalmente ese tipo de pájaro se utiliza para enviar mensajes, pero que el maestro lo había dado por perdido cuando Kou partió en su viaje, pero lamentablemente él no se encuentra aquí, pero aún así él le mandó una carta y Sebas le entrega 2 cartas a Alice, la cual al leerlas termina poniéndose feliz, y al leerla descubre que Kou había pasado por mucho, pues ahora se ha unido a un grupo de aventureros y que actualmente está poseyendo el cuerpo de un oso con cuernos en esta ocasión, por lo que ésta estaba sorprendida, pues leyó hace tiempo que los osos con cuernos eran de los monstruos más grandes. Mientras que Sebas al oír eso se pregunta si unos aventureros aceptarían hacer equipo con un oso con cuernos, por lo que para él le suena bastante interesante. Y mientras sigue leyendo, Alice se da cuenta que Kou se encontraba ayudando a una milicia en una ciudad para hacer frente a una banda de bandidos. Por lo que al leer eso Alice simplemente se queda sorprendida al darse cuenta de todas las aventuras que él pueda hacer, a lo que reconoce que está un poco envidiosa de él, pero al oír ese comentario Seba la regaña diciéndole que él no tuvo problemas en permitirle ser un detective, pero no va a dejar que se ponga en riesgo luchando en algún lugar, a lo que esta avergonzada le dice que es solo una broma mientras mira alegremente las cartas de Kou. Y por otro lado vemos que el jefe de la milicia se presenta con el capitán, y le explica que la milicia de su ciudad es básicamente un grupo de vigilantes, por lo que estamos teniendo problemas con este asunto de los bandidos, por lo que les doy la bienvenida de todo corazón, a lo que el capitán se lo agradece pero solicita más información acerca de los bandidos con los que están tratando, a lo que el jefe de la milicia le explica que no sabemos quiénes son, pero han estado saqueando los pueblos y ciudades cercanas, son astutos, audaces y en general viciosos, pues no dudan en ir detrás de las mujeres y los niños. A lo que al oír esa explicación el capitán pregunta si por eso están solicitando la ayuda de aventureros, a lo que el jefe se enoja diciéndole que no es como si solo hemos estado de brazos cruzados, pues hemos sufrido muchas bajas en las diversas batallas y finalmente logramos conducirlos a las ruinas de más adelante. El problema es que parece que los bandidos tienen a alguien muy hábil con ellos, y se han atrincherado dentro de las ruinas y han puesto trampas en todos los alrededores, y debido al terreno, las trampas y las emboscadas, no hemos podido acercarnos, por lo que a este paso solo empezaremos a sufrir más bajas. Y al escuchar esa explicación el capitán responde: veo que ciertamente suena desagradable, pues sería mucho más fácil si al menos supiéramos dónde están las trampas, pero sin previo aviso Kou entra en la tienda en donde está el capitán, a lo que este al verlo le pregunta qué pasa. Y vemos que Kou le entregó una carta en donde se explicaba que él se encargaría de explorar el área y marcar las trampas, a lo que el capitán sorprendido le pregunta si está seguro, con la mirada atenta del jefe de la milicia al ver a un oso con cuernos, mientras que por otro lado Kou le decía al capitán: déjamelo a mí. Por lo que cambiamos de escena, en el bosque donde Kou estaba recorriendo el área encontrando las trampas, mientras que era observado por un dúo de bandidos, los cuales se mostraban precavidos en contra de un oso con cuernos, pero al no ser necesario decidieron no atacarlo, por lo que Kou decide seguir su camino mientras también vigilaba a los bandidos que se encontraba.
Y en los pensamientos de Kou se decía a sí mismo que puedo ver claramente incluso en lugares oscuros, pero sería raro si un oso con cuernos fuese a evitar todas las trampas y mirando a sus alrededores se da cuenta que hay varios bandidos alrededor, habiendo 2 en las malezas, 3 en los árboles y varias trampas en el suelo, por lo que decidió destruirlas y anotarlas en el mapa. Esto siguió hasta que logró encontrar todas las trampas del área. Por lo que ahora cambiamos de escena con Dade, el cual con esa información empezó a cazar a los bandidos, mientras que el capitán lo estaba viendo a la distancia, sorprendido por la enorme cantidad de bandidos que había, mientras decía que había tantos de ellos que parecían estar listos para emboscarnos, mientras que detrás de él el jefe de la milicia estaba sorprendido, el cual le preguntó cómo fue posible que lograran domesticar a un oso con cuernos y que le sirviera como explorador, a lo que él capitán le miente diciéndole que tienen un gran mago que hizo un poco de magia. Mientras que por otro lado uno de los aventureros estaba sorprendido al darse cuenta que las trampas parecían ser hechas por un profesional, a lo que otro le comenta que por lo menos ese oso nos hizo mapas para nosotros, pero al oírlo Franche le recuerda que él anteriormente estaba en contra de dejar que se uniera a nosotros antes, a lo que este enojado le ordena que se calle. Y mientras tanto Karen estaba abrazando a Kou mientras le decía que todo el mundo te está agradecido, gracias, pero sin previo aviso Kou se abalanzó en contra de Karen, lo que la termina sorprendiendo, pero descubre que Kou la había protegido de una flecha cubriéndola con su cuerpo. Por lo que al ver esa situación el capitán descubre que las flechas están encantadas con fortalecimiento mágico, a lo que uno de sus compañeros le pregunta, ¿pero desde dónde nos están disparando? Mientras que el subcapitán pregunta qué pasa con esta niebla, que apareció de repente, por lo que en ese preciso momento Kou y Lev detectan que algo malo está viniendo. Y vemos que un montón de flechas terminan impactando en algunos miembros de la milicia, por lo que al verse en esa situación uno de los aventureros le grita a su capitán que por causa de la niebla no pueden ver nada, por lo que vamos a morir a este ritmo, por lo que al verse acorralados el jefe de la guarnición le ordena a todos que se retiren a un lugar seguro, mientras que Kou protegía la retirada. Y ahora cambiamos de escena con todos reunidos después de la retirada, estaban completamente cansados, y con Karen vendando la herida de Kou, mientras que uno de los aventureros comenta que no pueden luchar por culpa de esa niebla, por lo que al oírlo el capitán comenta que sin embargo el enemigo era capaz de encontrarnos sin ningún problema y le pregunta a Lev qué está pasando aquí, y ésta responde que esa niebla probablemente sea una barrera, a lo que Kou comenta que eso es cierto pues pudo ver maná, y el capitán les dice a todos que un mago que puede utilizar la magia de fortalecimiento y que puede controlar esa barrera está en una situación problemática. Todo esto lo decía mientras vemos que desde encima de las ruinas se encontraba una persona recitando un conjuro mientras humo negro salía de su boca, mientras que por otro lado uno de los bandidos le comenta a su capitán que esos bastardos de la milicia contrataron aventureros, y le comenta que ha visto a ese tipo antes pues son él equipo de Gawick, y al oírlo su jefe le pregunta si son los que tienen la medalla de hacha y de serpiente, a lo que el subordinado le contesta que sí pues son bien conocidos por su fuerza, y le advierte a su jefe diciéndole que no espere que sean oponentes fáciles, pero esto lo tranquiliza diciéndole que no hay necesidad de preocuparse pues aún tenemos una carta de triunfo, escondida, y vemos que los bandidos tienen a varias mujeres como rehenes. Y en una reunión estratégica el jefe de la milicia comenta que no pueden atacar por culpa de la niebla, mientras que el capitán le comenta que la barrera es bastante problemática, un movimiento descuidado y se perderán las personas, mientras que por otro lado uno de sus compañeros logró capturar a uno de los bandidos, el cual se lo presenta al subcapitán, y esto le pregunta a Lev si averigua algo, y Lev le responde que tiene un fortalecimiento de magia que amplifica la luz de sus ojos, lo que les permite ver en la oscuridad como un gato, y al recibir esa respuesta el subcapitán comenta que eso explica por qué nos podían ver en esa niebla. El mago del enemigo es muy poderoso, ser capaz de lanzar un hechizo en toda esta zona, pero Lev al pensarlo un poco él comentó el subcapitán que hay una manera de tratar con él, sin embargo, normalmente una barrera cae sobre una área grande y se fija en ese lugar, pero la niebla se está moviendo con nosotros cuando vamos por ahí, por lo que el mago del enemigo está al acecho en algún lugar, probablemente ahí crea y activa la barrera, por lo que al oír esa respuesta el subcapitán pregunta que si solo tienen que encontrarlo, pero Lev lo detiene diciéndole que no es tan simple debido al tamaño de la barrera, tienen varios magos, si queremos deshacernos de la barrera tendremos que encontrar y hacer frente a todos ellos a la vez. ¿Todos ellos?, pregunta el sublíder y Lev le responde que sí, pero el problema es que él está trayendo a sus magos, por lo
que necesitaremos a alguien que los distraiga mientras atacamos y desde su espalda aparece Kou, el cual con la mirada le dice que él se encargará. Y ahora vemos el punto de vista de los bandidos con su jefe preguntando si la milicia ha hecho algún movimiento, a lo que uno de sus subordinados le contesta que por el momento se han atrincherado en su base y no han salido por un tiempo, y uno de sus compañeros pregunta si tal vez se han dado por vencido, a lo que el jefe le regaña diciéndoles: idiotas, no bajen la guardia. Los aventureros deben estar por ahí y si se lo toman a la ligera van a terminar. Pero antes de que terminara su frase escucha un fuerte paso a la distancia, y al mirarlo se encuentra un oso con cuernos completamente blindado y usando 2 escudos gigantes en cada brazo, por lo que el jefe pregunta qué es eso y el subordinado le contesta que es un oso con cuernos y que los aventureros lo han estado usando. Pero al oír eso el jefe no se podía creer eso, diciendo que es imposible que se pueda controlar a un monstruo, mientras que al mismo tiempo le ordena a sus subordinados que consigan al otro mago y mantengan un ojo sobre el monstruo, mientras que al mismo tiempo Kou empezó a recibir varios ataques de flechas mientras era visto por Karen, la cual le preguntaba a su capitán si Kou estará bien, a lo que el capitán le contesta que sí, pues usted debe saber lo inútil que son las flechas normales contra un oso con cuernos. Además lo he dicho antes, pero este plan se basa en gran medida a tu habilidad con el arco, pues Kou mantendrá ocupados a los enemigos a fin de que te centres en la búsqueda de una oportunidad, por lo que la oportunidad que tengas probablemente será momentánea, tienes que concentrarte. Todo esto se lo decía mientras vemos que Kou estaba tanqueando las flechas de los bandidos, usando ambos escudos, los cuales tenían varias flechas clavadas en ellos. Mientras esté en sus pensamientos se decía que no tengo necesidad de moverme a un área que esté más expuesta, porque acá puedo ver a todos. Y uno de los bandidos al ver esa situación comenta que las flechas normales simplemente no le hacen nada, mientras que otro de los bandidos pregunta qué tipo de oso con cuernos utiliza equipamiento. Tiene que ser una bestia convocada, sin darse cuenta que detrás de Kou estaba Karen preparando su arco, con el capitán indicándole que tiene que esperar un poco más, mientras que en los pensamientos de Kou se decía que bueno, voy a ir a distraerlo, solo espero que pueda llevarlo a cabo después de lo que Lev me explicó. Y vemos que antes de que el plan se llevara a cabo, el sublíder Mandel le preguntaba a Lev si Kou podía usar la magia y ella le contesta que cualquier persona con la capacidad y el conocimiento puede hacerlo. Creo, Kou, parece que eres capaz de ver el flujo del mana, por lo que no debería tomar mucho tiempo para que aprendas. Y este le contesta a Lev que sí puede verlo, a lo que Lev continúa su explicación diciéndole: la magia es algo que existe en todas partes, es el origen de todo el poder de los dioses que llenan el aire, reunir el maná en el aire, mantenerlo ahí, pasarlo a través de tu alma y crear diversos hechizos es lo que llamamos magia. El problema es que Kou no terminó entendiendo nada de la explicación, pero Lev le dice que normalmente se necesita una gran cantidad de entrenamiento para detectar el maná, pero si usted es capaz de verlo realmente, entonces serás capaz de hacerlo, a lo que éste le responde: bien. Y ahora vemos que en el presente Kou soltó uno de sus escudos mientras de su espalda sacaba el báculo de Lev, por lo que al ver esa situación los bandidos estaban confundidos, mientras uno estaba preguntando qué está haciendo ese oso con cuernos, ¿qué es eso? Mientras veía que el oso con cuernos estaba empezando a canalizar una gran cantidad de mana en la punta del báculo, por lo que al juntarse esa gran cantidad de mana Kou la lanza hacia el aire provocando que la niebla se difumine, provocando que los bandidos y los magos terminen cegándose al tener reforzados sus ojos. Y mientras eso sucedía el jefe de los bandidos les ordenaba que mantuvieran la calma, pues es solo una distracción, pero ya era demasiado tarde, pues varios de los magos terminaron muriendo antes de poder hacer algo, mientras el jefe mira como su mago más fuerte termina recibiendo varios disparos de flechas de Karen, mientras que por otro lado el capitán le felicitaba a Karen por su buen trabajo, y al ver que la niebla se estaba disipando el jefe de la milicia le ordena a sus soldados que ataquen. Por lo que ahora que la niebla está disipada todos empezaron a abalanzarse en contra de los bandidos, masacrando y matando a varios de ellos en el proceso, mientras que Kou le seguía protegiendo, usando el último escudo que le quedaba. Todo esto pasaba mientras eran observados por el jefe de los bandidos a la distancia, a lo que éste se da cuenta que ya no tiene más opción y dice que es el momento de llevar a cabo nuestra carta de triunfo. Mientras tanto el subcapitán le comenta a Lev que nunca pensó que aprovecharía su magia amplificación de luz para cegar a los enemigos. Eso es una gran idea, a quien se le ocurrió, pero ella le dice: yo no pensé en ello. Kou lo hizo, y al oír esta respuesta todos se quedan impresionados por la inteligencia de Kou,
mientras que Karen lo abraza diciendo que ella se los dijo. Él es un buen oso, mientras que en los pensamientos de Kou se decía que siente que ha visto esa técnica antes en algún otro lugar, pero simplemente no puedo recordarlo correctamente, pero aún así es bueno que yo sea capaz de ayudarlos. Y de regreso al campamento, los líderes estaban hablando en donde el jefe de la milicia halagaba las habilidades de los aventureros, pero el capitán enojado pregunta así que ¿por qué no te estás moviendo? Y este avergonzado le contesta la verdad, pues los bandidos se han atrincherado en las ruinas poniendo una barricada. ¿Acaso esa barricada es demasiado fuerte para que nosotros no podamos romperla? Pregunta el capitán, pero este otro le contesta que no, es más complicado que eso, a lo que el capitán comenta bien, supongo que lo veré por mí mismo. Y vemos que enfrente de la barricada se encontraban las mujeres capturadas, atadas y colgadas, mientras que los bandidos tenían sus cuchillos apuntándoles al cuello de las mujeres. Esa visión tan horrible provocó confusión en Karen, preguntando si esos son los rehenes, mientras que Kou se quedaba sin palabras. Y ahora cambiamos de escena, de regreso a la base de mando. El capitán pregunta qué y el líder de la milicia le contesta que entiende cómo se siente, pero no podemos dejar que esos bandidos se escapen ahora. Sé que esto puede sonar mal, pero tenemos suerte de que ninguno de los rehenes sean niños de nobles, por lo que independientemente de cómo el plan vaya, pero es interrumpido por el capitán diciéndole que no me gusta la idea simplemente porque no son de familias ricas, está bien dejarlos morir. Esas chicas fueron capturadas y arrastradas hasta aquí, y si vas a tomar la vida de las demás a la ligera por el bien de tu plan, no eres diferente a esos hijos de puta. Mientras que afuera de la tienda el vicecapitán le preguntaba a Urpa si así es como van a estar las cosas, y este le contesta que sí es como usted dijo, están planeando matar a los rehenes. Y al oírlo, Franche preocupada pregunta si simplemente están abandonando las rehenes, pues esas chicas son muy jóvenes para morir. Tienes un punto, sin embargo, le contesta el sublíder, si los bandidos se escapan vamos a seguir repitiendo todo esto, y enojada Franche pregunta si realmente está dispuesto a sacrificar a esas chicas, pero Urpa se pone en medio de los dos y pregunta si acaso realmente dejarán que esas chicas se vayan, y Mandelola les contesta que si dejamos que los bandidos escapen las chicas morirán de todos modos, pues esos bastardos están bien con el uso de mujeres y niños como rehenes, por lo que obviamente no tienen ninguna moral, y sé que el capitán entiende eso también y es por ello que él está muy molesto por ello. Toda esa conversación pasaba mientras que Karen se encontraba preparando su arco apuntándole a los bandidos detrás de las rehenes, pero el capitán le detiene, por lo que ésta se sorprende y el capitán sea sincera con ella diciéndole sé que deseas terminar con ello lo más pronto posible, pero y se pone al lado de Karen para decirle que se supone que debemos guiarlos y que ninguna orden se ha emitido para dar alguna acción. Ese comentario provocó que Karen se tranquilizara pero al mismo tiempo se pusiera triste, y mientras eso pasaba Kou estaba viendo a las rehenes, y con sus habilidades podía leer sus pensamientos dándose cuenta que todos estaban preguntando si acaso este era su fin y con una de ellas llorando pues no quería morir. Todo esto empezó a molestar a Kou y diciéndose a sí mismo hay tantas emociones que se arremolinan alrededor, pero sé con certeza que esto es algo malo, mientras que uno de los bandidos se acercó a una de las chicas preguntándole qué es lo que quieres, por lo que al ver esa situación todos se preparan para la batalla, a lo que el bandido coloca su daga en el pecho de la chica provocando que sangre, mientras que Kou podía leer los pensamientos de la chica dándose cuenta que la chica rogaba para que alguien la ayude, pero repentinamente algo le sucede a Kou, que provoca que éste empieza a tener visiones de un pasado que él no vivió, y entonces se da cuenta que estas memorias no pertenecen a él sino que son los recuerdos del oso con cuernos, y observa que sus hermanos pequeños fueron engañados por los seres humanos en el pasado. Por lo que escucha las intenciones del oso con cuernos y le dice bien lo tengo, hay que hacer esto juntos, y el oso con cuernos lanza un fuerte rugido que llama la atención de todos, mientras que al mismo tiempo se abalanzan contra de las chicas, por lo que el capitán trata de detener a Kou pero este ya había alcanzado la barricada en donde estaban las rehenes. Y este usando todas sus fuerzas sostiene la reja para sacudirla, por lo que el jefe de los bandidos se da cuenta que el oso con cuernos está tratando de romper la puerta, a lo que ordena a todos sus subordinados que ataquen y que maten a ese oso con cuernos. Y vemos que los subordinados habían preparado varias lanzas las cuales se las clavaron a Kou con tanta fuerza que perforaron su armadura, por lo que al ver esa situación Karen se veía desesperada, mientras que por otro lado Kou se daba cuenta que el cuerpo del oso con cuernos no podrá aguantar, pero el oso con cuernos usando toda su fuerza de voluntad termina separando la reja de donde estaba sujeta,
Y al ver esa situación todos se dirigen a ayudar a las rehenes mientras que Karen se dirigía a ayudar a Kou, el cual estaba gravemente herido. Y cuando Karen vio las heridas de Kou se quedó sin palabras, pero el capitán le ordena que ella se quede con él, mientras que el resto de la guarnición junto a los aventureros se abalanzan para atacar a todos los bandidos y matarlos, mientras que adentro de las ruinas estaba el resto de los bandidos junto con su líder, el cual le pregunta a uno de sus subordinados si todavía no encuentran la salida, y que se den prisa pues ahora ellos vienen para acá, pero antes de que pudiera continuar se da cuenta que el capitán estaba enfrente de él, a lo que el jefe de los bandidos se burla del capitán diciéndole: pero miren quién es, se hacen llamar a sí mismos el equipo de Gawik, ¿verdad? Honestamente no pensé que liberarían a los rehenes con ese oso con cuernos, ¿de verdad creyeron que yo realmente mataría a las rehenes? Yo no haría eso. Pero sin darle importancia a sus comentarios, el capitán le rebana uno de sus brazos separándolo de su cuerpo, por lo que el jefe de los bandidos grita, y tirado en el suelo pide piedad al capitán diciéndole: espera, lo siento, te voy a dar dinero así que déjame ir. Está bien, yo también fui un aventurero antes, y acabé en el camino equivocado de alguna manera, pero puedo cambiar, voy a cambiar mi manera de vida, así que déjame ir por favor. Pero sin escuchar las súplicas del jefe de los bandidos, el comandante corta el bandido por la mitad. Mientras que furioso le decía: ¿cuántas personas mataste? Después de que te rogarán por su vida puedes disculparte con ellos en la otra vida, aunque dudo que termines en el mismo lugar que ellos. Mientras que por otro lado el pájaro mensajero se posó encima del oso con cuernos, así que Kou aprovechó esa oportunidad para transferirse al pájaro, y mientras estaba allí le dijo al oso con cuernos: lo siento, debió de haber una mejor manera de solucionar esto, y el oso con cuernos le contesta: está bien, he disfrutado mi tiempo contigo. Por lo que más tarde vemos que todos estaban saliendo del lugar con el oso con cuernos cubierto con una manta y transportado en un carruaje, mientras que adentro del carruaje se sentía que todos los miembros estaban en luto, a lo que Urpa le pregunta a su capitán si Kou es ahora el pájaro que está en el hombro de Karen, y si él aún sigue vivo, y el capitán le contesta que sí. ¿Y por qué entonces me siento tan frustrado? A lo que el capitán se queda pensando y les enseña a todos un mensaje que le dio Kou, y el capitán les explica que destruir las uniones de la puerta y salvar a los rehenes era idea de Kou, pero el oso con cuernos actuó primero para salvarlos. Mierda, qué irritante, solo eras un monstruo, porque diablos te sacrificaste para salvar a los seres humanos, ahora ni siquiera estoy seguro de quién son los verdaderos monstruos. Hola a todos, agradezco a todo aquel que se haya quedado hasta el final, y recuerden que si quieren más vídeos de este estilo deben dar like, compartir y suscribirse.